con un café. Sí, señores, hemos invitado a nuestro buen amigo Giovanni Samanamur, que es director del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa Presente, a tomar un cafecito con nosotros para poder charlar de ese estudio que el año pasado hemos sabido. Por favor, prueba. Gracias. Si está bien tu café, o está muy caliente, o ya frío. No, está caliente. Está bueno. Gracias. Ay, delicioso. 3 de cada 100 estudiantes solamente aprueban. ¿Qué significa eso? ¿Estamos fallando en qué parte? ¿En la casa, en el colegio? ¿Los chicos les falta un poquito de coeficiente intelectual? ¿Qué? Perdón, estamos hablando de matemáticas, física y química, ¿cierto? Sí, el tema es que es un diagnóstico que evalúa cuánto de retención tiene un bachiller. Sí. El 2023 hemos hecho una evaluación de 7 ítems, donde está física, química, matemáticas, lenguaje y escritura. Y en matemáticas, a lo que hacía referencia, sí, un chico de sexto de secundaria solo aprueban el 3%, quiere decir 3 sobre 100. Y eso es más análisis que retención, ¿no? Matemática, física y química es más análisis. Ahora, hay que tomar en cuenta que la prueba que hemos hecho nosotros es agarrar la fórmula y ver si ellos pueden resolver con un problema. A diferencia de otra prueba que hemos hecho el año pasado, que son conocimientos básicos de matemática, donde hay un 30% de conocimiento. Es decir, estamos hablando de que la matemática aplicada a problemas es más dificultosa que la matemática en términos de elementos básicos. Calcular, por ejemplo. O sea, claro. ¿Cómo está la educación ahora nos tiene que preocupar, Giovanni? Claro que sí, y hay un estancamiento para nosotros de 30 años. Es decir, independientemente de la ley, porque se han hecho evaluaciones el 90, el 2000 a secundaria. Y cuando hacemos un paralelismo, porque no se puede comparar porque hay indicadores diferentes, entonces el 2000 se ha hecho una evaluación también en matemáticas a chicos de secundaria, y lo que encontramos es que más o menos están en un nivel parecido. Hay pequeñas diferencias, pero nadie podría decir que hay, digamos, un bajón o una superioridad respecto a uno u otro año, ¿no? A ver, tenemos el cuadro siguiente, por favor, señor director, para más o menos hacer un resumen de lo que dice esta prueba. Resultado de la prueba de puntaje promedio, área de matemática 28 sobre 100. Ese es el promedio. En el área de física 26 sobre 100, en el área de química 28 sobre 100. Esto más o menos nos indica que no les encanta las ciencias exactas, digamos, pero ¿qué pasa en el otro lado? Con el lenguaje, con la comprensión. El problema es que hay varios factores que no se han tomado en cuenta. En secundaria, sobre todo, en quinto y en sexto de secundaria hay bastante abandono, porque los chicos trabajan. En esta prueba que nosotros hemos hecho, el 50% nos dice que trabajan. De ese 50%, el 60% más de 6 horas. Quiere decir que es un problema también estructural. Hay mucha gente social que trabaja, claro, sí, y eso es lo que el sistema educativo no toma en cuenta. Por ejemplo, más allá del profesor, más allá de la ley, estos son temas estructurales que en 30 años no hemos podido resolver, y a eso nosotros apuntamos. Que son importantísimos, definitivamente. Sin tomar en cuenta estos factores va a ser difícil que podamos cambiar estas cifras. Tufi, ¿qué piensas? Muy preocupante, por supuesto, Giovanni. Ahí le quisiera plantearle ya un poco la mirada hacia el futuro. ¿Qué se puede hacer para revertir estos 30 años de atraso? Hemos visto iniciativas, olimpiadas de matemáticas, de física. ¿Hacia dónde hay que apuntar, además de lo estructural, el empleo juvenil o infantil en todo caso? Pero la pedagogía, otras cosas que pudieran incentivar, revertir esta situación, ¿cuáles podrían ser? Bueno, a corto plazo hay que modificar la manera pedagógica, porque se ha vuelto una pedagogía demasiado flexible. No hay una exigencia del sistema educativo. Si bien es cierto, en el sistema educativo se puede aplazar, lo que sucede por varios factores. Primero, la burocracia del Ministerio de Educación. Segundo, la anuencia de los padres, que a veces no quieren que los chicos se aplacen, y eso genera un sistema mucho más laxo. Por lo tanto, se debe mejorar en un sistema educativo mucho más exigente, que es lo que va a permitir una mejora. A ver, explícame un poquito más. Cuando tú dices que es flexible, ¿qué? ¿Los maestros no exigen a sus alumnos, les permiten que falten a clases o que no presenten trabajos de investigación? No, ¿qué significa? El tema es que no hay una exigencia en la evaluación.
O sea, se refiere a que, y otra cosa también que impide mucho es la enorme cantidad de actividades extracurriculares. En una evaluación que hemos hecho preliminar de 200 días hábiles, por lo menos un colegio fiscal, 35 o 40 días pierde en actividades extracurriculares, a diferencia de un colegio privado que en promedio pierde 5 días. Entonces, imagínense la diferencia entre colegio público y colegio privado. Bolivia tiene la brecha entre educación pública y privada más grande de América Latina, sobre todo en primaria. Entonces, ese es un tema que hay que resolver y que tiene que ver muchísimo con la gestión. Y acceso a lo digital también, me imagino, hay que tomar en cuenta. Ahora, el tema de lo digital es bastante complicado porque en nuestra opinión y en el análisis que estamos haciendo, introducir de manera temprana y sin control esto perjudica en vez de beneficiar. Porque hay muchos estudiantes que se distraen con los celulares, algunos profesores no pueden evitar que los traigan al colegio y empieza a flexibilizarse el sistema educativo de una manera que no tiene control el Ministerio de Educación. Por eso es importante generar un sistema educativo más exigente, generar incentivos para compensar a los chicos pobres, porque un chico pobre tiene desventajas para mejorar en lectura y matemáticas respecto a un chico que tiene mayor dinero, pero eso se compensa. Por lo tanto, estas medidas podrían ayudar a corto plazo a empezar a mejorar, porque a largo plazo obviamente hay que transformar la formación de los profesores y la organización, la estructura curricular también habría que mejorar. ¿Qué pasa con la currícula? Creo que también está fallando. No. A ver, ¿qué es lo que está de más? ¿Qué se podría modificar? Por ejemplo, porque muchos papás... ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Exacto. Ahora, el problema está que está fuera de la currícula, porque fíjense, un chico de inicial, es decir, de 5 años de kinder, Sí. se le obliga por el padre de familia a querer escribir, a salir escribiendo a primero de primaria. Eso es un grave error, porque el chico no sabe escribir, sabe dibujar su nombre, que no es lo mismo. Claro. Entonces, cuando llega a primaria, el profesor de primaria tiene que obligar a hacer cosas que no han hecho en kinder, entonces se rezaga el aprendizaje de los niños durante mucho tiempo. Pasa lo mismo en secundaria, porque el chico de primaria no tiene los suficientes conocimientos para pasar a secundaria y el profesor de secundaria nuevamente tiene que compensar lo que no se aprendió. Entonces, lo que tenemos es un rezago estructural, que es un tema independientemente del currículum, porque hay otros factores que influyen sobre él. ¿Sí? Ahora, Giovanni, muchos hemos conocido la historia del profesor Escalante como un exitoso profesor en Estados Unidos, precisamente por la forma de enseñar las matemáticas. Aquí todavía tenemos, en general, creo yo, un tabú en sentido de que hay que tenerle miedo a las matemáticas, pero le hizo atractiva las matemáticas por la forma de enseñar. ¿Se puede, en ese sentido, implementar un método que pueda hacer atractiva la enseñanza de la matemática, la física y la química, por ejemplo? Yo creo que para Bolivia lo más importante es que el tiempo que se destina a la física, a la química y a la matemática se cumpla, sobre todo en colegios fiscales. Eso es lo más importante. Luego trabajar con la generación de profesores que puedan motivar, pero eso es a largo plazo. Si solamente se tiene un profesor en un contexto donde hay poco tiempo dedicado al aula, cualquier buen profesor, por muy bueno que sea, va a tener ese problema. Por eso que es importante ir paso a paso, mejorar la gestión educativa, hacer que los profesores estén más tiempo dando sus actividades educativas curriculares y luego a largo plazo mejorar en el profesor para que haya lo que usted dice. Evidentemente, un profesor muy bueno que ama lo que quiere tiene un peso sobre el desempeño de sus estudiantes. Giovanni, mucho se habla de esto de las generaciones, ¿verdad? Que los X, que los Y, que los Z, que los alfa, y cada una de estas generaciones ahora tienen características diferentes. La educación tendrá que ir evaluando a estas generaciones para poder adaptar la manera de enseñar, para que el aprendizaje sea el mejor. Lo que pasa es al revés. Estas generaciones están torciendo la mirada de la educación. ¿A qué me refiero? Y lo hemos corroborado nosotros. A los chicos, cuando les hacemos dar las pruebas, no les interesa saber si saben o no saben. En algún momento se paran y ya no quieren seguir respondiendo las preguntas. Eso tiene mucho que ver con la cultura actual de los jóvenes en el mundo contemporáneo. Es decir, esa cultura está penetrando en el sistema educativo y está haciendo modificaciones. Y el rendimiento es un efecto de esa penetración de la cultura en la forma de enseñanza. Entonces, hay que ordenar el sistema educativo para evitar que esa cultura reduzca y baje el nivel educativo en Bolivia. Muchas gracias, Giovanni, por haber venido. No, gracias. Pero nos ha quedado un tema que es bien espinoso. ¿Cómo ayudamos a que los maestros mejoren?
también su preparación, sus conocimientos. Ese es un tema para otra oportunidad. Gracias. Y otro cafecito. Gracias. Muchas gracias. Que por se regresar. repita.